sorprendido, por ejemplo, ¿no? El señor del pan ha pasado haciendo bulla. El señor de repente del camión de basura está pasando, profesor. Muchos estímulos. Recién se inició la grabación. A su inicio. Entonces, se registra la información a través de los sentidos, se capta esos estímulos y eso van a ser pasado. ¿Todo va a ser pasado? No, solamente lo que yo presto atención nada más. Eso va a ser pasado. No necesito pasar toda la información. No necesito pasar toda la información. Solamente lo más relevante. Lo más relevante. Nada más. Entonces, esa información va a llegar a los almacenes de corto plazo, donde se va a dar otros procesos que va a permitir que la información siga su camino y llegue a los almacenes de largo plazo. Ahora vamos a desarrollarlo más ampliamente. Pero este es el modelo más usado en lo que es memoria. Hay más modelos aún. Hay muchos más modelos. Muy bien. De este modelo estamos viendo, se deriva esto, ¿no? Entonces, como estamos viendo que mis sentidos o mi registro sensorial sí tiene capacidad de guardar información, pero es una información bien limitada. Miren, en el tiempo menos de un segundo. Quiere decir que yo cuando capto algo, por ejemplo, toco algo rugoso, entonces, si yo no le presto atención, se pierde la información. Se pierde, ¿no? De repente ves algo, pero no le presté atención, me olvidé lo que vi. Escuché algo, no le presté atención, me olvidé lo que escuché. Bien limitado la capacidad de los sentidos de guardar información, pero sí tiene capacidad de guardar información. El autor dice menos de un segundo. Es precategorial, ¿qué significa? De que el estímulo que se capta con la modalidad sensorial no es interpretado, no es reconocido todavía. O sea, no se da la percepción. Por eso dice precategorial, no se da la percepción. Y hay varios tipos. Ecoica, sonidos. Icónica, imágenes. Si quieren, anótenlo. Áctica, tacto, cuestiones táctiles. Bueno, si lo manejan, olfativa, gustativa, etc. Entonces, estos son mis sentidos. ¿Mis sentidos tienen capacidad de guardar información? Sí, eso se llama memoria sensorial, que va a registrar la información tal cual llega, pero es tan limitado su capacidad que es inferior a un segundo, que si yo no presto atención, eso lo ponemos ahora sí acá, atención, la información que yo estoy captando con mis sentidos no van a ser procesados, no se va a pasar al otro almacén de memoria, que es la memoria de corto plazo o memoria de trabajo. Pero yo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que prestar atención. Porque si no presto atención, esa información que están captando mis sentidos no van a ser procesados. No va a pasar a la memoria de corto plazo. O sea, ya presté atención, muy bien. Pasó la información a la memoria de corto plazo. Aunque no sé por qué me sale esa. No sé por qué me manda eso. Véanlo, por favor. Listo. Entonces, la memoria sensorial me permite captar los estímulos y para eso yo tengo que prestar atención para que siga pasando estos estímulos a memoria de corto plazo. En este momento ya estamos en memoria de corto plazo, llamada también memoria de trabajo o memoria operativa. Esta memoria de corto plazo también tiene una capacidad limitada de información. ¿Por qué? Porque yo no puedo procesar muchos datos a la vez, a lo mucho entre 5 y 9 datos o unidades de información a la vez, por eso que es limitada. Es categorial porque acá ya reconozco ya el estímulo. El profesor está hablando, el profesor del curso de psicología está hablando sobre lo que es la memoria. Entonces tú ya reconoces que es un proceso cognitivo a través del cual se registra, almacena información. O sea, estás reconociendo los estímulos, pero estamos procesando. En este momento estamos trabajando memoria de trabajo o memoria de corto plazo. En este momento, estamos procesando la información. Tú estás recordando, El tiempo de almacenamiento es bien corto, también es corto, solamente entre 15 a 30 segundos nada más. Es bien corto el tiempo de almacenamiento. Un ejemplo de memoria de corto plazo es cuando pasa un auto y tú tratas de recordar la matrícula del auto que pasó. De repente fue un asaltante, entonces tú quieres recordar la matrícula del auto que pasó. Entonces ahí empiezas, estamos con memoria de corto plazo, memoria de trabajo. Y en este momento también hay memoria de corto plazo trabajando. Pero hay otros autores, creo que el mismo autor lo señala, que la memoria de corto plazo
no solamente se va a limitar a pasar la información a memoria a largo plazo. O sea, no solamente va a pasar la información acá, sino que también va a extraer memoria, perdón, de la memoria a largo plazo, algunos datos que están guardados. Este tema de memoria tú ya lo has visto en un colegio, en una academia, no sé, y tú tienes algo guardado, está en memoria a largo plazo. Recuerdas, oye, sí, pues el profesor habló sobre este tema. Entonces, la memoria de corto plazo o memoria de trabajo, o memoria operativa, ojo, recepciona la información y también tiene la capacidad de sacar información para que nuevamente se vaya procesando, se vaya reestructurando y guarde la información a largo plazo. ¿Qué tiene que hacer para que esa información sea guardada? Ahora vamos a ver acá. ¿Qué tiene que hacer? Si en la memoria sensorial tiene que prestarse atención, entonces en la memoria de corto plazo, en este caso, tiene que, este, tiene que darse una repetición o repaso. Vamos a poner acá con otro color. Tiene que darse la repetición o repaso. Acá. Repaso o repetición. Entonces, tú estás escuchando clase de memoria, estás anotando, supongo, estás grabando de repente, bueno, esto se graba, pero tú quieres que esa información de la memoria se quede grabada en tu memoria a largo plazo. Esta clase de memoria se quede grabada en la memoria de largo plazo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que repasar, pues, tienes que repetir la información que estás captando. Tienes que repasar, repetirlo. Repasa la información. Entonces, cuando tú te pregunta un compañero, oye, ¿qué cosa es la memoria? Entonces tú dices, la memoria es un proceso cognitivo a través del cual se registra, se almacena y se recupera información. Entonces, esa información ya está acá, en memoria a largo plazo. Pero si un compañero te pregunta, amigo, ¿qué cosa es la memoria? Pucha, ya me olvidé. Entonces, no está, pues, en el almacén de largo plazo. ¿Y por qué te olvidaste? Porque no prestaste atención a clase, porque no repasaste la información que tienes anotada en tu cuaderno, y es por ende de que no está en la memoria a largo plazo esa información. Quiero me preguntas, no, Sebastián. Bueno, en este caso, la atención que necesitamos para la clase es atención sostenida, selectiva, de repente. Atención sostenida porque demora la clase, son muchas horas, y selectiva, sobre todo porque si hay muchos estímulos a tu alrededor, tú tienes que captar la clase, pues, seleccionar la clase y procesar. Gracias por la pregunta, Sebastián. Continuamos. Entonces, listo. Estamos llegando ya a memoria de largo plazo. Ojo, ¿ah? Estoy escuchando la clase de psicología con mis receptores sensoriales, en este caso el COICA, icónica, y COICA porque estás escuchando la clase icónica, porque estás viendo las diapositivas y lo que yo estoy escribiendo, estás prestando atención, entonces la información estamos acá, memoria de corto plazo, estamos memoria del trabajo, memoria de corto plazo, trabajando esta información que yo estoy dando, y luego de que tú repases esta información, escuchas la grabación, repase varias veces, no sé cuántas veces, y tú recuerdes los tipos de memoria, qué cosa es la memoria, entonces esa información ya está en memoria de largo plazo. Por eso, ¿a quién le va mejor en un examen? Al que tiene más tiempo de preparación. ¿Por qué tiene más? ¿Y por qué le va mejor? Porque como tiene más tiempo de preparación, es obvio que ese tema ya lo ha visto 2 veces o 3 veces. Es obvio, pues, ¿no? Entonces, esa información ya lo tiene en memoria de largo plazo. Pero un jovencito que recién está viendo psicología por primera vez y recién está escuchando la clase de memoria, obvio que tiene que trabajar más, tiene que estudiar más. Por eso que se le hace un poco más complejo. Categorial es cuando ya se reconoce el estímulo. Precategorial cuando no se reconoce. O sea, como es menos de un segundo, todavía yo no reconozco lo que he visto, lo que he sentido. En cambio, acá en la memoria de corto plazo, que es categorial, igual que en la de largo plazo, ya se reconoce el estímulo que estoy observando, que estoy escuchando, que estoy probando, etc. Muy bien, llegamos a memoria de largo plazo, que hay una clasificación muy interesante, memoria declarativa y no declarativa. Acá sí se puede guardar información de forma ilimitada. O sea, eh, se guarda información. Yo quiero guardar información por 2 años, 3 años. No, es de forma ilimitada. Lo puedes guardar por toda tu vida si quieres. Por toda tu vida. Y hay dos tipos, que ahora lo vamos a estudiar acá, en este material. Acá está.
Entonces, la memoria a largo plazo lo vamos a ampliar, porque de ahí vienen preguntas, han venido preguntas bastantes para el examen de admisión. La memoria a largo plazo lo vamos a ampliar acá. Acá está. Seguimos con memoria a largo plazo. Entonces, la memoria a largo plazo hay de dos tipos, una memoria explícita y una memoria implícita. La OCA usa más la palabra declarativa, memoria declarativa, y memoria no declarativa. Yo creo que los dos términos tienen que manejarlo. Ahora, pero ¿cómo puedo diferenciar una memoria declarativa o no declarativa? Pero por su nombre, profesor. Memoria declarativa es cuando la información que tengo guardada, mi memoria a largo plazo, declarativa, yo lo puedo verbalizar, lo puedo declarar, lo puedo verbalizar, lo puedo oralizar. Entonces, cuando te dicen no declarativa, es difícil de verbalizar, difícil de declarar. Por eso que es diferente. Para complicarnos la vida, también hay otra clasificación dentro de la memoria declarativa. Hay otra clasificación. Vamos a poner con otro color. Con otro color. Ahí va. La memoria semántica y la memoria episódica. Ahí. Salió bien. Memoria semántica y la memoria episódica. Ya está. Mucho cuidado porque eso viene una pregunta en el examen de admisión. Uy, acá está mal escrito. La memoria semántica es una memoria de largo plazo, obvio, declarativa, que tiene que ver con la información que se guarda, que tiene que ver con los conocimientos, etcétera, ¿no? Memoria semántica. Conceptos, definiciones, todo lo que son conocimientos. Vamos a poner un ejemplo, aunque este ejemplo también está bien, sino que está, acá ha habido un error. Vamos a poner un ejemplo. La memoria semántica, ahí está, el método científico es. El método científico consiste en, entonces, si tú dices, el método científico consiste en, de repente, en investigar objetivamente, etcétera. Entonces, tú estás usando tu memoria semántica. Si tú dices, a ver, dame una definición de número primo, número divisible por uno y por sí mismo, memoria semántica. ¿Qué es la psicología? La psicología es una ciencia que estudia el comportamiento y los procesos mentales, memoria semántica. ¿Cuál es la fecha de la independencia del Perú? 28 de julio de 1821, memoria semántica. ¿Recuerdas una fórmula, no sé? Etcétera, memoria semántica. Tiene que ver con conocimientos. Ojo, ¿ah? ¿Y por qué declarativa? Porque yo puedo verbalizarlo, pues. La psicología estudia el comportamiento y los procesos mentales. Lo puedo verbalizar. El número primo es un número divisible por uno y por sí mismo. Lo puedo verbalizar, declarar. Lo puedo declarar. Ojo, ¿ah? Ojo. Y la memoria episódica es una memoria autobiográfica. ¿Qué es eso autobiográfico, profesor? Son donde se guardan las experiencias personales que tú has tenido como ser individual que eres. Experiencias personales. Tus experiencias que tú has tenido, ¿no? Memoria autobiográfica. Ahora, un ejemplo. Bueno, acá está recordando este señor, de repente es un adulto mayor, cuando era joven, de repente, ¿no? Recordar ese día de mi primera clase en el colegio, de repente, en el secundario, si te acuerdas. Recordar cuando me fui de viaje al Cusco, por ejemplo. Recordar cuando me asaltaron una vez, no me robaron el celular, de repente, ¿no? Memoria autobiográfica. Es una memoria. A ver, yo te puedo decir, a ver, ¿recuerdas cuando el día que te asaltaron? Claro que sí. Ese día, profesor, eran como las 11 de la noche, estaba muy oscuro, estaba cerca de mi casa y fue asaltado por delincuentes. ¿Ves? Lo puedo declarar, lo puedo verbalizar, lo puedo declarar, lo puedo verbalizar. Entonces, eso es memoria episódica, porque es un evento que te ha ocurrido a ti como ser individual. Otro ejemplo de memoria episódica. Un día que estaba caminando por la avenida Tacna, me pasó a mí. Sí, por la avenida Tacna. Un señor me acercó, hola, ¿cómo estás? Me dijo un hombre. ¿Cómo estás? ¿No te recuerdas de mí? Yo soy tal, 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 tal. Recuerda de mí. Yo no me recuerdo de usted. Pero, ¿cómo? Entonces, memoria episódica. Me pasó ese hecho. Estoy recordando ese hecho, me pasó. Memoria episódica. Entonces, ¿qué cosa te ha pasado a ti que te llamó la atención y que te ha pasado en tu vida? ¿Te confundieron con una persona? ¿El día que te asaltaron? ¿Tu fiesta de 15 años de repente? ¿Tu viaje de promoción, si te acuerdas? Eventos que se encuentran en tu autobiografía. En ambos casos, tanto semántica como episódica, en ambos casos, lo puedo verbalizar, ¿cierto? Continuamos.
Pero la memoria no declarativa o implícita no se puede o es difícil de verbalizar. Es difícil de verbalizar. Y eso es lo que vamos a ver en este momento. Memoria declarativa, perdón, no declarativa de tipo procedimental. Ahí, vamos a poner el número. Procedimental. Número 1, ahí está, procedimental. Y número 2, emocional. La memoria procedimental es una memoria a largo plazo no declarativa donde se va a guardar habilidades motoras. Habilidades motoras. O hábitos. Habilidades motoras. Todo lo que tiene que ver con motricidad. Por ejemplo, cuando uno aprende a nadar, no sabe nadar, aprendes a nadar, es una habilidad motora, ¿cierto? Ya aprendí. Esa habilidad motora está guardada en tu memoria de largo plazo, llamada procedimental. Procedimental, pero ¿por qué no es declarativa? A ver, dime tú, cuéntame cómo nadas, a ver. Dime, pues, ¿cómo nadas tú? A ver, declara, háblame, cuéntame. Oraliza cómo nadas tú. Un poco difícil, pues, ¿no? Yo para nadar, me tiro al agua y después, ¿qué haces? Un poco difícil, ¿no? De explicar este proceso motor. Cuando, por ejemplo, toco un instrumento, aprendí a tocar guitarra, ya está en la memoria de largo plazo, pero procedimental. Procedimental, ojo. A manejar de repente un aparato electrónico, por ejemplo, o en una fábrica, un aparato de productor de productos, ¿no? De productos que produce productos, por ejemplo, ¿no? En los obreros cuando manejan esas máquinas grandísimas, operarias, etcétera. Eso es procedimental. Tocar un instrumento, ya lo hemos mencionado. Bailar, por ejemplo. Bailar, ¿no? Aprendí a bailar danzas. Memoria procedimental. Yo pertenecía al elenco de danza de San Marcos. Me enseñaron guaylas. Aprendí guaylas. Manejar una bicicleta, por supuesto, Génesis. Entonces ya esa información está en mi memoria procedimental. Me tocaba la próxima semana presentarme. Pues yo lo tengo guardado y esa información. Esas son habilidades motoras. Es una memoria no declarativa o implícita. Y esa era la clave en una pregunta que vino en un examen de admisión. La clave, ¿en qué tipo de memoria se da en este caso? Y la clave era memoria procedimental. Y la memoria emocional es una memoria donde se almacenan respuestas emocionales que hemos aprendido. Una respuesta emocional, por ejemplo, de tristeza. eh, por ejemplo, mira, esta señorita perdió su ser querido y ella cuando está triste, su respuesta emocional ante esa tristeza tan grande es esa, ¿no? Ponerse a llorar abrazando de repente el ataúd. Es una respuesta emocional. Por ejemplo, gritar de miedo, por ejemplo, es una respuesta emocional. Saltar de alegría es una respuesta emocional. Eso lo hemos aprendido. Entonces, estas respuestas emocionales se guardan en la memoria no declarativa o implícita. A ver, tú dime, a ver, ¿cómo eres cuando te pones triste? ¿Qué haces? O sea, tu reacción. Un poco difícil de declarar, ¿no? Un poco difícil. Por eso que es no declarativa. Entonces, la memoria emocional va a almacenar entonces respuestas emocionales que hemos aprendido. En tu separata dicen por condicionamiento clásico, pero todavía, condicionamiento clásico, ¿no? Asociación de estímulos. Eso lo vamos a explicar luego. Pero son respuestas emocionales. Respuestas emocionales, nada más. Entonces, vean ustedes, y esto es clave, los tipos de memoria de largo plazo, porque es un clásico del examen de admisión. Sobre todo, estas dos clasificaciones, explícita e implícita o declarativa o no declarativa. Entonces, si viene una pregunta del examen de admisión, tú dices, de largo plazo, es de largo plazo, pero ¿cuál será? ¿Esta o será esta? Si tú dices que es esta, ya te quedan dos alternativas. Si tú dices que es la otra, solamente te quedan dos alternativas. Listo. Ya le respondí a Génesis. Continuamos. ¿Cómo estamos con la hora? ¿Estamos bien? Sí, nos quedan esto, causas del... ya, porque me olvido, y los trastornos de la memoria. Che. Sí, estamos bien, chicos. No se puede pasar a diapositivas. Andrea, está prohibido, me dicen mis jefes. Lo que puedo hacer es tomar solamente una captura. Sí, me dicen que es material de la pre, que no se puede compartir. Es lo que me han dicho. Si no, encantado. Bien trabajoso hacer el material. Yo he hecho ese material. Si no, encantado, Andrea. Muy bien. Vamos a ver los procesos de control. Ya lo hemos visto, ¿no? O sea, hemos visto, ¿se acuerdan ustedes este esquema? Perdón.
este esquema. Proceso de control. Para la memoria sensorial es la atención. Si yo presto atención, entonces la información va a pasar, pues no, va a pasar acá. Ahí, pasó. Si yo presto atención, la información va a pasar. ¿Dónde va a pasar, profesor? Acá. A la memoria de corto plazo. O sea, el proceso de control es la atención. La atención. La atención como proceso de control me va a permitir que yo seleccione, filtre, ya ustedes saben, los estímulos que son relevantes de los que no son relevantes, por ejemplo, ¿no? Entonces, si yo no presto atención a los estímulos que están entrando, que están siendo recepcionados por mis modalidades sensoriales, como mi memoria sensorial, no se va a pasar la información, no va a pasar la información. Pero como presté atención, como mecanismo de control de la atención, me permite que esa información pase acá, pase acá. El otro mecanismo de control es la repetición, que ya habíamos mencionado, o el repaso. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer esto? Que yo repase o repita la información que está llegando, y lo repite, lo repite, lo repite, y cuando ya me lo sé de memoria, por ejemplo, un nuevo número de celular, esa información ya pasó a memoria de largo plazo. En la memoria de largo plazo se va a dar el ensayo elaborativo, que es la organización de la información en los diferentes tipos de memoria, y donde la información nueva que está llegando se va a fusionar o reestructurar con la información que ya estaba guardada. Por ejemplo, tú estás hablando de memoria, por eso yo ya llevé memoria. Entonces, yo te estoy dando una información que tú lo vas a procesar y lo vas a guardar. Eso se llama ensayo elaborativo. Permite transferir la información del almacén de corto plazo a de largo plazo. ¿Cómo? Relacionando la información nueva que llega con la información que ya existía, información previa. Y así se logra una codificación. Se va a lograr la codificación en la memoria de largo plazo. Estos son los procesos de control de la memoria. Los procesos de control de la memoria. ¿Alguna más preguntas sobre memoria? ¿Está claro? Porque ya vamos a hablar del olvido. ¿Está claro el tema memoria, chicos? Muy amplio, ¿no, profesor? ¿Qué les parece? ¿Preguntas? Génesis, Andrea, Ani, Sebastián, ¿preguntas? Andrea, Dylan, Laura, Carla, Camila. Sí, pero es clásico de examen de admisión, Andrea. Me pregunta Ani, ¿por qué se habla de una pizarra mental en la memoria de corto plazo? Pizarra mental. ¿Dónde se dice pizarra mental? ¿O tú has escuchado eso, Ani? Cuéntame. Porque estamos hablando de memoria. Memoria es un proceso cognitivo o un proceso mental. Claudia, Irene, ¿todo claro? Allá, en el boletín de memoria mental. ¿En qué almacén me dices? En el almacén del corto plazo. Es que, bueno, se habla como una especie de memoria mental. ¿Por qué? Porque clave, si ustedes se han dado cuenta, clave es la memoria de corto plazo. Esto es clave. O sea, clave es acá. Donde acá, como llega información, o sea, puede ser pizarra mental, llega información acá, tiene que procesarse, acá. O sea, es la que en este momento estamos interactuando. O sea, en este momento estamos usando más memoria de trabajo de corto plazo. ¿Y por qué? Porque acá la información que está llegando se está procesando. Está sacando información también y lo sigue procesando. Por eso le dicen pizarra mental. Acá. Ya cuando la información ya está guardada, ya está acá, pues ya no está en memoria de corto plazo. A ver, yo digo a ti, ¿cómo puedes? Dime la dirección de tu casa. Entonces, esa información está en memoria de largo plazo. A ver, dime tú el número de tu celular. Esa información ya lo tienes de memoria, ¿cierto? Está en información de largo plazo. A ver, dime tú el nombre de tus padres. Esa información está en memoria de largo plazo. Entonces, pero la información nueva que está llegando está acá, pues. Por eso le dicen pizarra mental. Acá tiene que procesarse para que pueda ser guardada. Para que pueda ser guardada. Listo, nos gana la hora. Vamos a hablar del olvido. ¿Por qué nos olvidamos de las cosas? En este caso, de la información que estoy aprendiendo. El olvido se da en la pérdida, pues, de la información que yo he tenido, porque se puede dar en cualquiera de las tres partes del proceso. En el momento de yo registrar información, yo me puedo olvidar porque registré mal, almacené mal, o sea, en el momento del almacenamiento, o recuperé mal la información. Y ahora también lo vamos a ver. En la primera causa, decaimiento de la huella, en el decaimiento de la huella, se da
el olvido porque no se repite la información. Acá está, lo vemos, ¿no? No se repite la información. No se repite la información. Entonces hay un decaimiento de la huella. La información ha sido olvidada porque no se ha repetido. No se repasa la información. Ustedes, por ejemplo, acabaron la secundaria, todavía recuerdan matemática, física, química, biología, historia, geografía, etcétera. Pero tú vas a estudiar economía. ¿Y qué tiene que ver biología con economía? Va a pasar 5 años, 6 años o 10 años y esa información se va a borrar. Te olvidaste. ¿Por qué? Porque tú no vas a ser biólogo, tú vas a ser economista. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Un decaimiento de la huella. ¿Por qué? Porque para que no ocurra eso, entonces tú tienes que repasar. Tienes que repasar. Cada cierto tiempo, ¿no? Falla en la recuperación. Ah, eso, el famoso, lo tengo en la punta de la lengua. La punta de la lengua, ¿no? Oye, se llama Rosa, no, se llama Flor. ¿Cómo se llama esta chica? ¿Cómo se llama esta chica? O sea, él sabe el nombre de la chica, pero lamentablemente se olvidó, porque el código para entrar a buscar esa información que se usa es incorrecto. Es incorrecto. El fenómeno de la punta de la lengua. ¿Lo puedo recordar en otro momento? Sí, pero en ese momento que le están pidiendo la información, lamentablemente no se recuerda. Entonces es una falla en la recuperación. Y la interferencia, que son bloqueos por aprendizajes previos o posteriores a lo que quiere recordar, ¿no? En la interferencia, por ejemplo, hay una información que tú ya tienes sobre la memoria, por ejemplo, ¿no? Y yo te estoy dando una nueva información que es diferente de repente, ¿no? Pero tú quieres y sigues pensando en esa información, entonces ahí hay una interferencia, pues. No quieres aceptar que lo que te estoy diciendo está mejor de repente. Entonces, y tú tienes información anterior de otro profesor, de otra academia, en el colegio, no sé. Entonces, no estás acoplando esa información que está llegando con la información que yo te estoy dando. O sea, hay una interferencia. Y también se puede dar el olvido. Se puede dar el olvido. Para no olvidarme antes de la información, según el señor Ebbinghaus, la famosa curva del olvido. La información que tú estás teniendo en el centro pre de los cursos que tú estás llevando, ya les dije a ustedes, es mucha información, profesor. Es un ciclo acelerado. Son demasiados cursos. Y ustedes recién han acabado la secundaria. Entonces, ustedes como recién han acabado la secundaria y son muchos cursos, entonces, ¿qué hago yo? Yo tengo que ser más inteligente. Entonces, yo voy, por ejemplo, a economía. Economía no me pide muchos puntos. Entonces, yo tengo que centrarme en los cursos que tienen que ver con economía, en los cursos que yo manejo. De los 18 cursos, de repente centrarme en unos 14 cursos nada más. ¿Por qué? Porque como es mucha información y ya falta poco tiempo para el examen, nos queda poco tiempo, entonces yo puedo ir seleccionando la información más relevante para estudiarlo y repasarlo. ¿Por qué? Porque si tú no repasas la información de este curso, si es que te gusta y es para tu curso, te vienen 6 preguntas de psicología, entonces yo tengo que repasar psicología del profesor. Si yo no repaso, en 9 horas, esa información se va a perder. Se pierde el 50%. Se pierde el 50%. Ya, esa información. Ya me están mandando información. Entonces, ¿qué tengo que hacer para yo guardar la información y quede grabada en mi memoria de largo plazo? La información que tú estás teniendo, tienes que repetirlo en un lapso no más de 9 horas. Porque pasa 9 horas, 10 horas, la información que tú has aprendido se va a olvidar 50%. Eso es lo que dice Ebbinghaus. Y los trastornos de la memoria es un trastorno, pues, ¿no? En este caso, ¿no? La represión no, es un mecanismo de defensa. Nosotros aceptamos solamente estos casos nomás, señorita Brigitte. Muy bien, un trastorno puede ser una amnesia que es olvido, que puede ser parcial o puede ser global, llamada retrógrada o anterógrada. Dos tipos de amnesias. Yo el día de hoy tengo un accidente. El día de hoy tengo un accidente, supongamos. Estoy manejando mi auto y choco y me golpeo la cabeza. Pierdo la conciencia. Cuando vuelvo en mí, yo digo, ¿quién soy yo? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estoy? ¿Dónde vivo? ¿Quiénes son mis padres? O sea, amnesia retrógrada. La pérdida de la memoria de los incidentes anteriores al evento traumático. Retro, hacia atrás. Pero si yo tengo un accidente, me golpeo la cabeza, pierdo el conocimiento y nuevamente vuelvo en mí, y yo digo, pues yo sé qué ha pasado, estaba manejando, recuerdo que me han chocado y
y me golpeó la cabeza, perdí el conocimiento. Me recuerdo quién soy, yo me llamo tal, vivo en tal lugar, tengo una esposa, tengo hijos, recuerdo todo. Pero lamentablemente no puedo guardar nueva información. O sea, no se guarda nueva información. Eso se llama amnesia anterógrada, incapacidad de guardar nueva información. Este señor quiere aprender inglés, va a clases, pasa unos minutos, se olvidó del inglés. ¿Se acuerdan la película como si fuera la primera vez? Esa película está basada en la amnesia anterógrada. La señorita se quedaba dormida y todo lo que había estudiado, aprendido en ese día, se olvidaba, se olvidaba. Amnesia anterógrada, incapacidad para guardar nueva información. Y las paramnesias, que son los falsos reconocimientos, el famoso déjà vu, el fenómeno de lo ya visto. ¿A quién no le ha ocurrido que va a un lugar donde nunca ha ido y dice, yo estaba acá? ¿O a quién no le ha ocurrido que de repente estabas en el salón de clases y viene el profesor o la tutora y le llama la atención a tu compañero y tú dices, oye, esta situación yo la he vivido? Eso se llama déjà vu, el fenómeno de lo ya visto. Esto es más raro, el ya jamás vu o jamais vu, el de lo nunca visto, ¿no? Vas a un lugar donde ya has sido tú y tú dices, yo nunca he estado acá. O te presentan una persona y pasa un tiempo y lo vuelves a ver, yo nunca le he visto a ese señor. El fenómeno de jamais vu. Lo más común es el déjà vu. Estos son amnesias, que puede ser global o parcial, y estos son paramnesias, que son falsos reconocimientos. Y el último tema, como trastorno de la memoria, seguimos con los trastornos. Este es más grave, pues, el Alzheimer, que es una enfermedad neurodegenerativa. ¿Por qué es neurodegenerativa? Porque hay muerte de las neuronas que tienen que ver con la memoria. Y se va degenerando constantemente. No hay cura para el Alzheimer. Y el Alzheimer normalmente es una cuestión más hereditaria. No es porque a una persona anciana le va a dar Alzheimer, no necesariamente. Las personas ancianas no tienen Alzheimer. Tienen Alzheimer quien tiene una base hereditaria, ¿no? La persona que tiene Alzheimer lamentablemente mueren las neuronas que tienen que ver con la memoria. El hipocampo tiene que ver con la memoria. ¿Recuerdan el hipocampo? Entonces, ¿qué se muere? Las neuronas que conforman el hipocampo. Las neuronas que conforman el hipocampo se van muriendo. La persona que tiene Alzheimer se olvida de cómo ponerse una camisa, cómo caminar incluso. Es terrible. Es degenerativo. No hay cura. Lo único que puede hacer es ir a psicoterapia para que su memoria se siga desarrollando, o sea, se siga practicando, le hacen ejercicios de memoria y eso permite que no se vaya tan rápido, ¿no? Pero se va a ir, sí se va a ir, o sea, se va a olvidar de muchas cosas, pero con la psicoterapia, neuropsicoterapia, la persona con Alzheimer de repente puede mantener un poquito más su memoria. ¿Qué les pareció el tema? ¿Está interesante o no está interesante? ¿Qué les pareció el tema? ¿Te ha gustado el tema? Brigitte, Annie, Camila, todos los que están acá, Sebastián, Angeline, Annie, Claudia y todos los jóvenes que están acá. Bueno, el tema de memoria lo estudiamos en la universidad, los que van a psicología, pues, estudian bien ampliamente. Nos quedan 2 minutos. Gracias, Carla. Tipo de psicología es bien, bien interesante. A mí me gusta. Vamos a las claves rápido, ¿no? No, chicos, nos queda 1 minuto y medio. Relaciones, la atención, los tipos de atención. Gracias, Noemí. Selectiva, ¿a dónde va selectiva? Selectiva, selectiva. Vamos a selectiva, a ver. Selectiva. Vamos, chicos. O le damos las claves una vez. Y usted me dice ya. Vamos, chicos. Ese es la número 3 porque ya hemos hecho. Selectiva, 1 con C. Rebeca atiende a supervisor en medio del bullicio generado por las ofertas navideñas. Es Génesis, es la B, muy bien. La C. Vamos a ver. Dividida. Gabriela retira la cáscara de las habas mientras mira su novela en la cocina. Y sostenida. Antonio escucha con agrado la conferencia que brinda un premio Nobel. Es la letra C, chicos, letra C. Y la última es la letra B, operativa. Acá están las claves, porque nos queda 1 minuto ya. Las claves, ahí está. ¿Lo pueden ver? Nos queda medio minuto. Anoten las claves, por favor.
No se olviden, el día domingo tenemos la, ¿cómo se llama? La charla sobre ansiedad ante los exámenes. Los jóvenes que tengan interés pueden anotarse o escribirme a mi correo para darles el link. El domingo a las 4 de la tarde. Están invitados, chicos. Nos vemos. Ahí está la profesora ya. Uy, la profesora se va a amargar. Chao, Miss. Hasta luego. Cuídense, chicos. Chao, nos vemos. Hasta luego, profesor. Muy buenos días, jóvenes. Muy buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Ahí no puedo salir. Y no puedo salir, no sé qué tiene mi... Así está demorando, creo, el team. Sí, no importa, yo lo espero, profesor, porque a mí también me va a demorar en cargar, ¿no? O sea, ayer también estaba así. Ya, listo. Bien, chicos, muy buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Tener su separata a la mano. Bien, a ver, vamos a esperar. Bien, muy buenos días con todos. Bien, jóvenes, vamos a comenzar nuestras clases de literatura. Nos corresponde la semana número 4. Sí, semana número 4. Bien, vamos, mientras se van acomodando, voy a compartir la diapositiva. Bien, buenos días, Rocío, buenos días por ahí, que no he podido leer, porque ahora se demora, no sé, a veces el team está un poco lento. Ya, ahí está. Hasta hoy sí, hoy agarró rapidísimo. Bien. Ahí está, chicos. A ver, muy buenos días. Cielo, Cecilia, Géminis, no, Abigail, Luz, Rocío. Muy buenos días, jóvenes, buenos días con todos. ¿Me están escuchando? ¿Se escucha claro, fuerte? Para dar inicio a nuestras clases de literatura. Bien. Buenos días, Camila. Calvo. Ya, chicos, muy buenos días entonces. Buenos días, Andrea. Muy buenos días con todos. Mientras estamos saludándonos en estos minutitos. Bien, vamos a continuar nosotros lo que nos corresponde en el curso de literatura. Bien, con nuestro recreo respectivo. A ver, ojalá me acuerde, porque a veces me pasa midiendo los tiempos, pero ustedes siempre me hacen recordar. Eso es lo importante, chicos. Bien, hoy día desarrollamos lo que es literatura española en esta primera hora de clase, ¿no? Y vamos a continuar, porque la semana pasada estuvimos viendo una parte y hoy ya terminamos. Y luego comenzamos con la literatura hispanoamericana ya en la segunda parte, y que eso vamos a continuar nosotros la próxima semana. Bien, entonces vamos a comenzar. A ver, ahí se está viendo la diapositiva, chicos. Si todo se ve, por favor, decirme sí, escribir gracias. Muy gracias, Abigail. Bien, chicos, esta mañana calurosa comenzamos nuestra semana número 4. Bien, aquí tienen los contenidos específicamente de esta literatura española. Vamos a hablar en este caso de la narrativa barroca con Miguel de Cervantes Saavedra. Luego nos trasladamos al romanticismo con Gustavo Adolfo Bécquer y ahí terminamos con sus rimas y leyendas. Y luego viene la literatura hispanoamericana. Bien, chicos, entonces comenzamos. Ya saben, ustedes pueden preguntar, pueden escribir ahí y ahí está. Bien. Literatura española. Ya hemos visto la semana pasada nosotros, ¿se acuerdan? La Edad Media, vimos el poema del Mío Cid, estuvimos viendo en el caso del Renacimiento, los temas del Renacimiento, ¿no? En esta parte mencionamos algo de la novela picaresca con Nazario de Tormes, y a partir del Renacimiento ya estábamos nosotros en el llamado siglo de oro español, ¿no? El gran momento que vive España, el máximo esplendor que vive España. En el siglo XVII ya nosotros hemos visto la etapa del barroco, una etapa de cambios, de complejidad, el uso de figuras literarias, específicamente la metáfora y el hipérbato, y vimos a la lírica, o mencionamos, mejor dicho, a Luis de Góngora y Argote, ¿no? Culterano, el representante de la poesía barroca. Luego vimos a la narrativa, vamos a hacer ahora Cervantes, y desarrollamos teatro, ¿no? El teatro barroco con La vida es sueño. Entonces he hecho un compendio de todo lo que hemos venido haciendo. Hoy terminamos este barroco con la narrativa de Miguel de Cervantes Saavedra, ¿ya?
Luego de ello, vamos a pasar nada más, pero vamos a mencionar el neoclasicismo del siglo XVIII, donde impera la razón, y luego el romanticismo de Becker. Bien, continuamos. Todo está claro hasta ahí, se ve la diapositiva. Bien, y comenzamos nosotros ahora con el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Pero antes debemos saber nosotros o conocer quién fue Miguel de Cervantes Saavedra, ¿no? Como dice acá, gran representante de la literatura española y universal. Es uno de los grandes genios de la literatura. A pesar de carecer de una educación esmerada, una educación como lo tenían Pedro Calderón de la Barca, Garcilaso, otros poetas pues que estudiaban arte, que estudiaban en la universidad. Cervantes no tuvo esa oportunidad debido a la pobreza que padecía su familia, ¿no? Él siempre se quedó hasta la educación elemental, o sea, leer y escribir el nivel primario, podemos decirle, y no pudo alcanzar más. Pero eso no lo limitó a que él sea un gran genio de las letras. Su capacidad inventiva, su capacidad, pues, para poder crear, lo ha hecho grande a través de la historia, ¿no? El Quijote de la Mancha es una de sus mejores obras, es un poeta que ha desarrollado no una sola novela, diferentes tipos de novela en su época. Y es más, no solo escribió novelas, también escribió poesía, escribió teatro, pero que él mismo se dio cuenta de que lo que más le gustaba eran las novelas, ¿no? Cervantes, apodado también el Manco de Lepanto, porque pierde, pues, ¿no? Parte de su brazo en la batalla de Lepanto, problemas que tenía España con algunos pueblos, reinos en ese momento, ¿no? Cervantes, un hombre bastante creativo que pues se salvó como de morir en la de Lepanto, luego también fue raptado por los piratas en el mar, confundiéndolo a Cervantes con un gran intelectual de la época, porque eso sí, a pesar de no tener muchas condiciones, manejaba un buen lenguaje, manejaba mucha cultura y se involucraba mucho con la gente intelectual de España. Esto hizo que los piratas lo vieran muy bien vestido, hablaba muy bien, pensando que tenían un título muy bien, porque ellos pedían recompensas, ¿no? Secuestraban a las personas y cuando se dieron cuenta, pues Cervantes no tenía nada, ¿no? Solo tenía las hermanas que pudieron pedir ayuda a los religiosos para poder juntar y poder recuperar, ¿no? A su hermano. Pero fue muy difícil porque Cervantes fue capturado con su otro hermano y su otro hermano sí estaba muy enfermo, así que él prefirió que liberan a su hermano y él quedarse. Él vivió 5 años con estos secuestradores y todos se sorprendieron el tiempo que vivió porque era difícil. Si tú no pagabas recompensa, te mataban, te tiraban al mar. Pero Cervantes, ¿qué hizo? En ese transcurso de esos años se dedicó a la cocina y a contar historias, a inventar historias, que eso hacía de que esta gente, secuestradores, los piratas, pues se entretenían y se divertían con las historias de Cervantes. Y así duró 5 años hasta que sus hermanas y los religiosos pudieron juntar el dinero y recuperarlo, ¿no? Entonces es una historia importante de saber quién fue Cervantes, ¿no? Conocerlo, porque imagina esa capacidad inventiva de crearnos esta majestuosa obra, pues único, ¿no? En su momento y ¿no? En su creatividad. Bien, ustedes también tienen en su separata, ¿no? Va a escribir La Galatea, que es una novela pastoril propia de la época, porque recuerden ustedes que Garcilaso de la Vega había escrito Églogas. Y entonces este tema de la vida del campo, de los pastores, el carpe diem, el beatus sí estaba pues en ese momento, en boga, ¿no? Entonces Cervantes escribe La Galatea, que es una novela pastoril que justamente habla de los amores de los pastores. Las novelas en esas épocas eran cortas, ¿no? Las primeras novelas. Luego escribió novela picaresca Rinconete y Cortadillo. En este caso, esta novela pertenece a sus 12 novelas ejemplares, ¿no? Y tiene la historia, pues las características del pícaro. En este caso, Rinconete y Cortadillo eran ladrones, eran niños ladrones, ¿no? Que entre el humor, la sátira, robaban para sobrevivir en España de aquel tiempo, ¿no? Bien, el trabajo de Percy Sismunda son novelas bizantinas, que son novelas de aventuras, pero en la ciudad, ¿no? Y así. Entonces, y esta novela, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que es una novela de caballería. Entonces, de esta forma, jóvenes, hemos conocido a Cervantes, pues que es un hombre completo, no es un hombre que va a desarrollar, pues, ¿no? El arte, la literatura en su momento, conociendo muy bien nuestra lengua española y pues crear nuestra majestuosa obra, ¿no? Que no ha habido obra, pues, que se haya comparado a esta obra hasta la actualidad, ¿no? Es una obra que es única en lengua castellana del siglo XVII. Bien, jóvenes, ahora sí, atentos al argumento. Ya voy a contar algunas
anécdotas, algunas aventuras que va a tener, porque realmente esta obra es una obra bastante voluminosa. Esta obra tiene dos partes, la primera parte en 1605 y la segunda en 1615. Esta diferencia de años fue debido a que cuando el Quijote publicó la primera parte y le dio un final a esta obra, el personaje de Quijote pues no estaba muerto, ¿no? O sea, estaba herido y había regresado a su casa. Y entonces en la época Cervantes no era el único poeta. Como yo les dije, el siglo de oro es un momento que España vive pues con una cantidad de poetas, algunos más conocidos que otros. No es como Cervantes se había alcanzado la fama, ¿no? A pesar de tener solvencia económica, existían los llamados mecenas, gente importante que ayudaba a publicar las obras. Por eso es que Cervantes publicaba sus obras, porque lo apoyaban y lo ayudaban, ¿no? Entonces, así se hace conocido. Pero por ahí nos faltó un joven Alonso de Avellaneda, también poeta, que escribe un Quijote apócrifo, o sea, un Quijote falso, ¿no? Y toma, ¿no?, el nombre de este personaje en su obra. Entonces Cervantes se molestó mucho, ¿no? Porque ese personaje que él había creado. Entonces, por eso, es una de las tantas razones, ¿ah? Donde él decide escribir una segunda parte donde ya le va a dar un final a su personaje, ¿no? Y ahí para que nadie más puede volver a usar su personaje, ¿no? Entonces, esa es la diferencia por eso de años. Sí, y él muere en 1616. Bien, esta obra está dividida en dos partes. En la primera parte tiene dos salidas y en la segunda una tercera salida. Cada salida pues está llena de aventuras, una más que otras. En la primera parte nosotros vamos a encontrar, ustedes lo tienen ahí, la primera salida. Justamente es la primera parte donde, pues, el protagonista llamado Alonso Quijano, que es un hombre aproximadamente de 52 años, donde ustedes tienen en la pregunta 1, en su separata, en la pregunta 1, sí, justamente tienen el inicio de la obra, de la primera salida. Así dice la obra, está en la pregunta 1. Dice, en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivió un hidalgo, de la lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Tenía en su casa una ama que pasaba a los 40 y una sobrina que no llegaba a los 20, y un mozo de campo, plaza, que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera. Y continúa el texto. ¿Por qué les he leído esto? Porque esta es la primera parte y así inicia, presentando al protagonista, presentando al personaje, con quién vivía, qué hacía. Un hombre que se hace llamar hidalgo por los títulos que en la época existían, ¿no? Sus títulos de hidalgo, marqués, conde, escudero. Pero que ya en el siglo XVII el hidalgo no tenía fortuna, había perdido todo. Y Alonso Quijano era uno de ellos, pero guardaba pues su hacienda, ¿no? Pero en la pobreza fue perdiendo muchas cosas, ¿no? Y se quedó solamente con su criada y con su sobrina, quien lo cuidaba, lo atendía. Y él se apasionó pues por la lectura y por leer tantos libros de caballería, pues pierde la conciencia. Al punto que él se encerraba en su habitación, su biblioteca y leía y leía y leía, ¿no? Se le acababan los libros y él iba a comprar más libros, ¿no? Al punto que ya no quería salir, mandaba a su criada o a su mozo a comprar libros. Y ya tenía habitaciones de libros, o sea, esa era su afición, leer. Y en esa afición él iba perdiendo la cordura. Hay momentos que ya no salía de las habitaciones que él tenía y solo estiraba la mano para recibir los alimentos, ¿no? Entonces todos se preocuparon porque él se adelgazó, la criada pensaba que estaba enfermo. Los únicos amigos que él tenía era el cura y el barbero, que ni siquiera ellos le recibían, ¿no? Y de un momento a otro, Alonso Quijano pierde la conciencia y decide armarse caballero. Esa es en la primera salida. Armarse caballero, ¿no? Pero como todo caballero en la época necesitaba una armadura, necesitaba un caballo, por eso decide salir, ¿no?, de su habitación y buscar en sus habitaciones de la casa, ¿no?, alguna armadura que haya quedado de su familia. Y encontró una armadura vieja, oxidada. Simplemente la limpió y se la puso. Pero él en su locura imaginaba que esa armadura era bella, brillaba, ¿no? Con esto decía, yo me voy a armar caballero, ¿no? Y ahora necesito un caballo, busco, ¿no? Porque todo caballero tiene un caballo. Y se va a su establo y solo encuentra un caballo flaco que estaba ahí agachadito, comiendo el pasto, porque es lo único que le quedaba, ¿no? No es que él había perdido todo. Pero para él, este era un gran ejemplar, era un caballo hermoso. Y por eso le llama Rocinante, ¿no? Que viene de Rocín. Se sube ahí y se escapa, ¿no? Se va a que lo nombren caballero.
Obviamente la sobrina, el ama, están preocupadas porque se ha escapado, ¿no? Y la gente en la calle, ¿no? En el pueblo de La Mancha, cuando lo veía, algunos lo reconocían, decían, ¿no es Alonso Quijano? Oye, dice que se ha vuelto loco, mira cómo está todo flaco, mira cómo anda, y él en su caballo. Quería que la gente lo aplaudiera, porque en la Edad Media los caballeros cuando llegaban al pueblo lo aplaudían. Entonces él estaba decidido a buscar su castillo al rey para que lo nombren caballero, ¿no? Y él pasa por los caminos y encuentra una venta. Una venta, especie de una feria, algo así, que tienen los pueblos donde es como un mercadillo, podemos decir, ¿no? La gente que llega a los pueblos visita y así. Entonces él llega a esta venta, pero él cree que este es un castillo y que ahí la gente lo va a nombrar caballero, sobre todo el rey, el representante. Y se acerca al ventero, ¿no? Que era uno de los que estaban vendiendo, que lo ven, pero la gente lo miraba, algunos lo pifiaban, ¿quién es este loco? Algunos lo reconocían y así, ¿no? Y él se inclina hasta ese ventero que estaba con su mandil. Y sí, señor, le digo, no, señor, le dice, ¿no? Usted es el representante, el rey, por favor, necesito que me nombre caballero. Y él se ríe, pues, ¿no? Porque dice, no, señores, no estamos en época de la Edad Media, acá nadie nombra caballero a nadie. No, por favor, que yo soy, ¿no? El hidalgo, ¿no? Alonso Quijano, necesito que me nombre caballero. Y él insistía, ¿no? Y al punto de que la gente decía, oye, ese está loco, que lo vote. Para eso, la sobrina y la criada estaban que lo buscaban por los alrededores. Y bueno, el ventero le dio pena porque era un anciano, dijo, bueno, está bien, ya quédese por ahí, deja tu armadura, porque las armaduras en la Edad Media se bautizaban, ¿no? Y el ventero siguió haciendo sus cosas y se olvidó de él. Y entonces Alonso se quedó ahí descansando, esperando que lo nombren caballero, y se encuentra con el herrero, se pelea con otro anciano, o sea, comienza a hacer disturbios y la gente lo comienza a apabullar, a golpear, porque él insistía que él era un caballero. Hasta que el ventero lo ve y para que se vaya a su casa, le dice, señor, te voy a nombrar caballero. ¿Cómo te vas a llamar? El Quijote de la Mancha, ¿no? Y así lo nombra caballero. Entonces él sale todo contento, y pero la gente lo comienza a echar, que se está loco, lo golpea y se pelea con todo el mundo, ¿no? Y en esa trifulca que había, la sobrina y la ama lo encuentran. Y lo ven y lo llevan a la casa, un poco golpeado, herido, pero ya él decía, yo soy el Quijote de la Mancha, ¿no? A partir de ahí, él es nombrado caballero. Viene la segunda salida. Bien, en la segunda salida pasa un tiempo, se recupera, ¿no? Y bueno, la sobrina pide ayuda al cura y al barbero, ¿no? Porque Alonso se ha escapado y ahora dice que es un caballero y que necesita vivir de aventuras. Comienza a mencionar a su Dulcinea de Toboso, que es su, ¿no? Su novia y así, ¿no? Entonces, pero cuando él se recupera, se vuelve a escapar, pero esta vez él dice, ¿no? Yo necesito un escudero, ¿no? Que me proteja, que me cuide. Entonces en ese momento va en busca de su escudero, pero va al vecino, el vecino al costado, que era un vecino muy humilde, Sancho Panza, que tenía su borrico, y le dice, pues es que el Quijote hablaba muy bien, manejaba un lenguaje muy elocuente y muy convencedor. Le dice Sancho Panza, mira, vecino, y antes ni siquiera le hablaba a Sancho Panza. Sancho Panza cuando lo ve, le dice, ¿qué le pasa? Está loco, ¿no? Porque nunca me ha hablado. Le dice, mira, ¿no? Vecino Sancho, yo necesito un escudero, yo soy el caballero, el Quijote de la Mancha, y voy en busca de aventuras y recompensas, ¿no? Porque los caballeros antes recibían recompensas, pues, ¿no? Y yo necesito el escudero y vas a recibir tu recompensa, ¿no? Y Sancho Panza, pues, como era pobre, era humilde y hablaba de un hidalgo, ah, sí, puede que sea cierto, ¿no? Porque él tiene sus influencias. Entonces Sancho Panza le cree. Pero señor, yo no tengo armadura, yo no tengo caballo, no importa, ¿qué tienes? Tú un borrico, ya súbete ahí, vámonos en busca de aventuras. Y se lo lleva, ¿no? Y se va con Sancho Panza. Para esto la sobrina y la ama están preocupados porque ya se escapó otra vez y le piden ayuda al cura y el barbero. El cura y el barbero dicen, bueno, ¿no? La única forma de que él no vuelva a estar a la oscura es quemando sus libros, ¿no? Porque no había forma, él tenía demasiados libros y había que hacerle creer y regresarlo a la casa diciendo pues que se lo han robado. Por eso es que le van a quemar sus libros, ¿no? Para que él no vuelva a leerlos. También ustedes lo tienen en una de las preguntas, si no me equivoco, en la pregunta 2, que justo me tiene que ver con la quema de los libros, ¿no? Ellos deciden hacer eso y salen a buscarlo a los dos. Obviamente ya llevaban distancia. El Quijote y Sancho Panza comienzan sus aventuras. Una de las aventuras importantísimas en esta segunda parte es el de los molinos de viento, que es una aventura clásica, ¿no? Y que marca justamente imágenes de este protagonista con su escudero, ¿no? Obviamente el Quijote confunde a los molinos pues con gigantes, ¿no? Y aquí vemos también los temas del barroco, ¿no? Con gigantes que van a atacar a los pueblos.
Y Sancho le decía, no, son molinos, miren, ¿no? Donde se hace la harina. Y yo, no, no, Sancho, no me contradigas, ¿no? Esos son gigantes que se han convertido en molinos y que vamos, vamos, nosotros somos los caballeros, el escudero, tienes que obedecer. Y Sancho, pues, obedecía, ¿no? Pero siempre con esa duda. Y cuando llegaban al lugar, pues, eran, obviamente, los molinos los empujaban, los tiraban por ahí, ¿no? Y Sancho siempre salía dolorido, siempre salía, pues, como se dice, cansado, golpeado de todo lo que le pasaba, ¿no? Y es así como ellos van en busca de aventuras. La sobrina, la ama, el cura detrás y nunca los encontraban, ¿no? La gente se burlaba de ellos. Ellos también tienen la aventura de el fraile y el viscaño, tienen las aventuras de los Crisóstomo, ¿no? El entierro de Crisóstomo, tienen las aventuras de la Sierra Morena, y aquí hay una serie de aventuras, pero siempre en el pensamiento del Quijote había lo siguiente, tu amada Dulcinea de Toboso. Él le hablaba a Sancho, y Sancho decía, ¿quién es esa mujer? Es una hermosa mujer, le decía. Y Sancho decía, pero ¿dónde la vamos a conocer? Después, Sancho, después te voy a llevar a Toboso, ¿no? O sea, porque todo caballero tenía, pues, su amada. Y en todas las aventuras que ellos pasaban, siempre terminaban golpeados. Por ejemplo, al punto de que cuando ya decían la verdad, no les creía a la gente. En el caso del entierro de Crisóstomo, es que Crisóstomo muere porque la gente decía de que Marcela, una jovencita, lo había matado. Entonces, cuando ellos llegan ahí al entierro, investigan y se van a ver buscar a Marcela, Marcela no la había matado. Crisóstomo se había suicidado porque Marcela era una joven que no quería casarse, había huido de su casa porque ella quería ser monja y cada hombre que la cortejaba, ella lo rechazaba. Los hombres por vergüenza al rechazo se suicidaban. Entonces todo el mundo decía que Marcela era mala y no era cierto. Y cuando ellos descubren esta verdad de lo que le pasa a Marcela y cuando están en el entierro de Crisóstomo, ellos van a contar su verdad de que no era cierto. Pero la gente igual los golpea, les pega. ¿Por qué? Porque siempre, pues, ¿no? Era un caballero y un joven loco en la calle, nadie les creía, ¿no? O sea, siempre ellos terminaban golpeados, maltratados. Luego terminan casi al final de la segunda parte en un hospedaje donde el Quijote trata de conquistar a la dueña del hospedaje, pero ella tenía un esposo, pero él todo galante, ¿no? Y la señora también decía, ay, este caballero me está hablando bonito. Y Sancho le decía, oiga, con cuidado, porque él debería tener su esposo. No, Sancho, ella no. Y así hablaban hasta que la señora le decía, ya pueden quedarse en ese rincón a descansar porque estaban golpeados. Pero el Quijote y Sancho se van a la habitación de la señora, se echan a dormir en su cama y cuando viene el esposo los golpea, ¿no? Y ahí estamos terminando nosotros la segunda parte, ¿no? Finalmente termina el fracturado un hueso del brazo y el ama, el cura los llegan a encontrar, ¿no? Y le hacen creer al Quijote de que se había escapado un león y de esa forma él podía regresar, ¿no? A su casa. Y lo llevan en una jaula, justamente para protegerlo del león. Pero eso obviamente todo era mentira, ¿no? Y regresan a su casa. Así termina la segunda salida. Bien, la tercera salida, que es ya la última parte, años después, tiempo después, perdón, el Quijote se recupera de los golpes, pero él no está contento, ¿no? Él ahora está decidido a encontrar a su amada Dulcinea de Toboso, ¿no? Se recupera de las heridas, hasta que lo vigilan, lo ven para que no se escape, pero otra vez el Quijote se vuelve a escapar. Cuando va a la casa de Sancho y le dice a Sancho que ahora sí van a recuperar recompensa y que es más, Sancho va a gobernar una isla, la isla de Baratería. Entonces, la ínsula, mejor dicho. Y Sancho ya no le cree. Sancho dice, no, no, señor, cuando yo regresaba a mí me han pegado, su esposo lo había golpeado porque Sancho se había escapado. Entonces, no, no, ya no voy a ir con usted, le dice. Pero cuando Sancho lo ve al Quijote, Sancho se empieza a reír y dice, ¿por qué te ríes, no? Porque le dices, pareces un caballero con la triste figura. Porque como estaba tan flaco, y Sancho se burlaba a decir este apelativo, pero para el Quijote era un apelativo nuevo y a partir de aquí se hace llamar el caballero de la triste figura. Tanto así que lo convence a Sancho para ir a buscar su ínsula de baratería, a su amado Dulcinea y las recompensas que ahora sí van a tener. Y se vuelven a escapar en su tercera aventura. Aquí ya pues no hay forma de hacerlo regresar, ellos se van de otra vez a diferentes lugares y la gente otra vez pues no, los ve y otra vez los locos, pero una de las aventuras que aquí se menciona claro es cuando ellos llegan justamente a un pueblo que para el Quijote era pues ese era el pueblo que Sancho iba a gobernar.
¿no? Y entran a una casa, se comen todo lo que había, el pueblo no se encontraba en una vigilia en otro pueblo, y cuando llega el pueblo se encuentran que ellos habían pues prácticamente entrado a las casas, y Sancho se creía pues el rey, y los van a golpear y los van a maltratar y los echan, ¿no? También es una de las aventuras. Luego aparece Sansón Carrasco, quien es un joven que había, al escuchar estas aventuras de este hombre que se creía caballero, decide ayudar a la criada y a la sobrina, ¿no? Para que el Quijote pueda regresar era que este joven luche como caballero, y así el Quijote pueda ser vencido y regresar. Este joven se hace llamar Sansón Carrasco, quien va a buscar al Quijote con la sobrina, el ama, y el cura y el barbero también lo preparan para ello. Y finalmente, pues, este joven va a vencer al Quijote después de 2 veces, se hace pasar por el caballero de la Blanca Luna, y así vence al Quijote, y de esa forma el Quijote regresa a su casa, porque todo caballero vencido regresa a su casa, ¿no? Es la única forma que pudieron hacerlo regresar. Pero ya cuando regresa a su casa, él recupera la cordura, ¿no? Sancho se encontraba a su lado, su fiel amigo, y el Quijote lo ve y le pregunta qué haces acá, ¿no? El que hace el vecino, y le dice, esperando que te recuperes, ¿no? Para ir en busca de aventuras, ¿no? Entonces, el Quijote no recuerda nada, ¿no? Entonces, vive una serie de aventuras en esta parte. Ah, me olvidé mencionarle lo de Dulcinea de Toboso, ¿no? Que también, por ejemplo, ahí van a Toboso con Sancho, y el Quijote le dice, acércate y dale esta carta, ¿no? A esa joven que viene ahí, es mi Dulcinea de Toboso. Y Sancho le decía, pero no, son pastoras que están viniendo, no, ella es Dulcinea de Toboso. Y Sancho tiene que obedecer, pero el Sancho sabía de que ninguna de ellas era Dulcinea porque él ni la conocía. Y era cierto, era Alonsa Lorenzo, una pastora común y corriente, gorda, fea, que para el Quijote era su Dulcinea de Toboso. Y Sancho tuvo que acercarse, darle la carta y correr, porque los pastores varones los iban a pegar a Sancho por acercarse a las pastoras, ¿no? Porque ellos ya eran conocidos como locos que andaban por ahí, ¿no? Entonces pasan una serie de aventuras entre lo que es la idealización, lo que es la parte real, material, ¿no? Y finalmente muere, ¿no? Recuperando la cordura y dejando algo de su propia fortuna, que ya era muy poco, a su sobrina y a su criada. Y finalmente muere. Bien, jóvenes, con eso hemos terminado nosotros, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Por ahí me preguntan, claro, vamos a ver justamente ahora qué representa Sancho, ¿no? Sancho representa la realidad, representa lo material, ¿no? Porque él esperaba eso, de esas aventuras, pero nunca consigue nada, lo único que consigue son golpes, ¿no? Y a la vez consigue también eh, o sea, complementarse con el Alonso Quijano, con el Quijote, y ser buenos amigos, porque él estuvo hasta el final, hasta el día que él murió. A pesar que el Quijote recuperó la conciencia y no lo reconoció a Sancho, Sancho esperaba que él se recupere para seguir en aventuras, ¿no? O sea, como que ahí hay un intercambio también de roles. Bien, eso es lo que representa Sancho. Ahorita vamos a ver aquí en esta parte. La obra pertenece al género épico narrativo, la especie es novela caballeresca. El estilo definitivamente tiene rasgos muy elaborados en el sentido de las oposiciones constantemente, la locura, la cordura, ser o parecer, realidad o ficción, ¿no? El bien o el mal, porque esto les va a pasar constantemente, porque Sancho representa justamente esta parte real, material, y el Quijote el idealismo, el soñar, el creer que sí veía gigantes cuando no había gigantes, ¿no? Y muchas veces Sancho le decía, no señor, no son gigantes, son odres, son molinos, pero él decía no. Cuando confunde también a los rebaños de ovejas, cero parecer. En las colinas hubieron rebaños de ovejas. Y el Quijote le decía a Sancho, no, son soldados que están infiltrados ahí debajo, hay que ir, igual que ellos, y se echaban en el valle, ¿no? Así en piso, en el valle. Y cuando llegan, eran ovejas, ¿no? Entonces, como que esta situación de oposición es constante en todas las aventuras, ¿no? Son rasgos muy elaborados que se van a presentar en la obra. También hay un elemento, pues, de la mitología en el caso de los gigantes. Tenemos 3 variantes de lenguaje en esta obra, es llamado el estilo cervantino. Esto sí es muy importante porque es el lenguaje castellano de la época, ¿no? El lenguaje del narrador, quien te cuenta en la historia, ¿no? En un lugar de la Mancha, ¿no? Utiliza un lenguaje propio. El lenguaje señorial, que es el lenguaje culto de Alonso Quijano, porque él era un caballero, era un hidalgo y mantiene un lenguaje culto.
¿no? No es complejo, es culto, simplemente es un lenguaje propio. Y el lenguaje coloquial, que es el lenguaje de Sancho, que es un lenguaje del pueblo, que está cargada de frases, dichos, ¿no? Y que muchas veces, al principio con Alonso Quijano y Sancho, no, el Quijote no le entendía las frases que él decía, pero poco a poco, como se iban conociendo, fueron complementándose, ¿no? Y por eso es que los lenguajes son bien marcados, son bien diferenciados. Sancho tiene una forma muy peculiar de hablar. No es un lenguaje vulgar, por si acaso, es un lenguaje coloquial, es un lenguaje de lo que nosotros hablamos, ¿no? Con nuestras variantes, nuestras frases, nuestros dichos, ¿no? Pero en la época eso no era bien visto. Pues el lenguaje, el castellano debería ser culto y formal, no el lenguaje del pueblo. Pero por eso están bien marcados estos tres tipos de variantes, el llamado el estilo cervantino. Bien, el tema principal es el contraste entre el idealismo del Quijote y el pragmatismo materialismo de Sancho Panza. El objetivo de la obra era combatir la afición a los libros de caballería, que ya está pues en el siglo XVII y todavía había gente que conservaba esta costumbre. Don Quijote y Sancho son dos tipos humanos eternos. Definitivamente cada uno representa a las personas de hoy en día, ¿no? Cada uno representa al ser humano actual, porque nosotros soñamos, idealizamos y hay momentos que llegamos a la realidad, también nos gusta lo material, o sea, las partes psicológicas de estos personajes han calado en las novelas, ¿no? A lo largo de la historia, ¿no? Y que esto se planteaba desde el siglo XVII. Y son características de cualquier ser humano porque hoy en día existe la psicología. Entonces, en esa psicología las personas son así, son materialistas, idealistas, soñadoras, son realistas, son sentimentales, ¿no? Viven aventuras y eso es lo que sucede a lo largo de la historia con ambos personajes típicos. Por eso dice humanos eternos, que nunca van a cambiar. Así pasen los años, siempre vamos a hablar del famoso Quijote y Sancho Panza. Intercambio de psicologías, la quijotización de Sancho y la santificación del Quijote, porque ya Sancho, de tanta ficción, de tanta iniciación, al final le sigue la secuencia del Quijote. Sí, está bien, vamos allá. A pesar de que él sabía de que eso va a seguir y cambia la psicología. Y hay un momento que el Quijote también se vuelve Sancho, porque cuando Sancho le decía, sí, hay que ir allá, y el Quijote decía, Sancho, ¿estás seguro? Pero eso es así, o sea, como que ya el Quijote también, ¿no? Se había acostumbrado a esa forma de ser de Sancho, ¿no? Entonces hay un intercambio ahí. Muy bien, jóvenes, con eso estamos terminando nosotros el Quijote de la Mancha. Bien, la narrativa barroca. Vamos a avanzar. Y ahora nos vamos al romanticismo del siglo XIX. Aquí hay un lapso. Luego sigue el siglo XVIII. Por aquí voy a volver a la primera diapositiva para que más o menos se ubiquen. Sigue el neoclasicismo del siglo XVIII, ¿no? El llamado siglo de las luces. En la literatura se dice neoclasicismo, donde impera la razón. Esto se centra en Francia y luego en España. Las normas, los preceptos, ¿no? La forma de vida correcta y se acerca mucho a la educación, ¿no? La forma correcta de vivir. Bien, luego ya llegamos nosotros al romanticismo, ¿sí? Entonces el romanticismo nosotros ya lo hemos visto en la literatura universal con las cuitas del joven Werther. En España también se vive un romanticismo propio, ¿no? Con este gran autor, Gustavo Adolfo Bécquer, romanticismo español. Entonces, este romanticismo se impone a lo racional, a los matrimonios concertados, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una libertad de poder expresarse, poder encontrar el yo personal, ¿no? Encontrar la parte íntima del autor, sobre todo los sentimientos, ¿no? Propios, ¿no? El despertar el interés de poder ser más originales, ¿no? Frente a la razón, frente a la norma, no. Hay un espíritu individualista, ¿no? En el romanticismo. Se rechazan los preceptos, las normas, los matrimonios concertados, ¿no? Como que aquí cambia, ¿no? Se desconfía de la razón porque muchas veces se duda hasta de la razón, si eso es cierto, si eso es real. ¿Por qué? Porque justamente en expresar sentimientos uno llega a idealizar, uno llega, ¿no? A la fantasía. Y más allá de la fantasía también llegas a lo sobrenatural, a la creencia. Y España tiene un romanticismo así, que es muy distinto al romanticismo peruano, al romanticismo francés o al romanticismo alemán, porque es un contexto. España desarrolla un romanticismo sentimental y también un romanticismo histórico, porque va a retomar, ¿no?
temas o de su pasado, ¿no? De la historia española en sí, y que Becker las va a llevar a las famosas leyendas. Y ahí ya el romanticismo y esa creatividad va a crecer mucho más. Ya no solamente van sentimientos de amor, belleza, sino también llegando hasta lo sobrenatural, ¿no? El tema de la fantasía, la ilusión. Entonces, ese es desconfiar de la razón, porque tú sabes que de repente eso no es cierto, pero al final lo haces, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver la leyenda El rayo de luna, ¿no? Es un joven que se enamora de un rayo de luna, ¿no? Este joven va a seguir ese rayo, pero él no lo va a ver como un rayo, lo va a ver como una mujer. Y cuando alguien le dice, no, te estás confundiendo, ahí no hay ninguna mujer, y él comienza a dudar. Y comienza a dudar de su propia razón, porque es cierto, no había ninguna mujer, pero él, como no había amado, era un hombre que necesitaba dar y recibir amor, rompe la razón, pues, ¿no? Y viene la fantasía, viene el sentimiento, ¿no? Entonces, ese es el romanticismo español, ¿no? Que no, como le digo, es un romanticismo idealizado, se centra mucho en la naturaleza, en el espacio. España nos describe mucho la geografía, ¿no? De aquel tiempo y se inspira, ¿no? En esa naturaleza, como Becker lo decía, ¿no? Oye, el cielo y la tierra me sonríen, decía Becker. O sea, él vivía ese romanticismo, el espacio y el todo, encontrarse consigo mismo. Este romanticismo obviamente rechaza, pues rechaza el neoclasicismo, rechaza la razón, ¿no? Rechaza lo racional, el sentido de unidad, las normas, no rechaza, para tener un despertar. Bien, aquí tenemos las características que estamos volviendo a explicar y a retomar, que es el culto al yo, el espíritu individualista, se exalta lo personal, ¿no? El sentimiento. Muchas veces el poeta prefiere estar así, en esta soledad, pero no porque quiera estar solo, porque ahí encuentra su yo, porque ahí necesita la inspiración, ¿no? Ansias de libertad, definitivamente, pues es el individualismo, ¿no? La parte personal. El poeta es libre de expresar, ¿no? No hay reparo, no hay que sí, tiene que ser así porque la sociedad quiere así, no, o sea, rompe esquemas. Por eso encontramos a encontrar que a pesar de cumplir la norma, de haberse de repente casado, ¿no? Puede estar enamorado de otra persona. Entonces hay mucha más libertad. Antes eso era prohibido, ¿no? Pero se podía sentir el idealismo, la naturaleza, al campo, ¿no? Valoración a lo histórico en el caso de España, los acontecimientos, tradiciones de la cultura española, y la angustia metafísica que tiene que ver con la desconfianza de la razón, ¿no? A lo infinito, tiene que ver con temas también de la muerte, ¿no? Y creer más allá de. Por ejemplo, tenemos la leyenda La promesa, ¿no? De Gustavo Adolfo Bécquer, donde nos habla justamente de esta parte sobrenatural, ¿no? Porque una joven muere esperando a su novio, que era un soldado, que regrese de la guerra, porque él le había prometido casarse, pero pasan años y él no regresa, ¿no? Y se olvida de ella, pero ella nunca se olvidó de él. Ella muere de pena, esperándole que se case, ¿no? Cuando ella muere, ¿no? Y pasan los años, donde él está viviendo, o en otro lado del pueblo, ¿no? Después de la guerra se había quedado ahí porque habían pasado años. Él pensó también que ella lo había olvidado y eso no, porque había una promesa. ¿Y cómo cambia esta promesa cuando ella muere y ella fue enterrada? Y todos los días la mano de la chica donde se pone el anillo del matrimonio salía sobre la tierra y toda la gente al principio se asustaba, ahí está lo sobrenatural, la angustia metafísica, ¿no? ¿Qué está pasando acá con esa mano? ¿No? Y todos los días salía, venían y todos los días la volvían a enterrar y todos los días salían. Entonces todo el mundo se preguntaba, ¿qué es lo que pasaba con ella? ¿Qué es lo que esperaba ella? Un día este joven está por uno de los pueblos y escucha a un romancero, la gente cantaba y cantaba la historia de esta joven. Y en ese romancero decía que esta joven en el pueblo tal esperaba a su amado, ¿no? Algo, una promesa, así nació esta canción. Y él comienza a recordarla y recuerda que cuando era joven, antes de la guerra, años, él había prometido casarse. Entonces decide regresar a su pueblo después de años. Busca a la chica y le dicen pues que ella está muerta, ¿no? Y se va donde el cura, porque pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Porque todo el mundo cuando lo vuelve a ver, todo el mundo lo señalaba, decía, no, tú eres el culpable de que esta chica no descanse. Entonces el cura le dice, pues, ¿no? Que la única forma de que esta chica pueda descansar es que él cumpla su promesa. ¿Qué le prometiste? Casar, así que te tienes que casar. Y el joven se casó con una mano. Mientras cuando le puso el anillo, se casó con la mano y el padre los bendijo, la mano se escondió en la tierra y nunca más volvió a aparecer.
Entonces, ahí está, ¿no? Este romanticismo, ¿no? De repente más sobrenatural, un romanticismo grotesco, ¿no? Que va más allá de lo natural. Bien, jóvenes, esas son las características del romanticismo español. Bien, dudas, preguntas, ya hemos mencionado. Claro, puede ser origen del cadáver. Sí, porque obviamente, jóvenes, las leyendas, el romanticismo norteamericano con Edgar Allan Poe, de ahí salen las primeras películas de terror, pues, de estas novelas, de estos cuentos, de estas leyendas. ¿De dónde salió el cine? Justamente de aquí, de estas historias, ¿no? Creadas por la literatura, pues la literatura es la base, ¿no? También está la leyenda de los ojos verdes, la Jorca de Oro que vamos a mencionar ahorita, ¿no? Así que ya saben, ¿no? No hay que robar a la iglesia por darle una alhaja de oro a la chica, ¿no? Porque hay castigos, porque en esa época también hay mucha creencia religiosa, ¿no? O sea, hay cosas que tú sabes que no debes hacer y rompes la razón, porque tú sabes que a la iglesia no se le roba. O sea, tú lo sabes como cualquier ser humano de todo el mundo. Pero ¿qué pasa si tú rompes eso, ¿no? Por el amor de una mujer? Porque sabes que vas a vivir feliz con ella, pero si rompes los preceptos, desconfías de la razón y ya no crees en nada, porque estás ilusionado, porque estás viviendo el amor. ¿Sí? Porque cuando uno vive el amor se olvida de todo, pues no, ya, todo el mundo es maravilloso. Tú solamente te centras en esa persona y al costado es tu mundo, pero te das cuenta que al lado de eso hay una realidad, ¿no? Pues obviamente está la familia, los padres que están ahí, estudia, ¿no? No te enamores, pero es parte de, uno no puede decir, no me voy a enamorar y después no, porque es algo natural que tenemos todas las personas. Seríamos raros si no nos hubiéramos enamorado en algún momento, porque a todos le va a pasar en su momento determinado. Bien, jóvenes, nos vamos a Gustavo Adolfo Bécquer. Avíseme, por favor, que ya estamos cerca, creo, del descanso. Gustavo Adolfo Bécquer, su verdadero nombre es Gustavo Adolfo Domínguez Bastidas, llamado Bécquer de la literatura, debido justamente no a los padres adoptivos que él va a tener, bueno, que son familiares cercanos, pero llevaban el apellido Bécquer. Huérfano de niño, ¿no? Y desde muy niño fue muy introvertido. Bécquer fue un poeta bastante solo, solitario. Después que mueren sus padres, se quedan huérfanos sus cuatro hermanos, eran cuatro varones, y se van, cada uno pasa a una familia, él también, pero el único recuerdo que tiene su familia es su hermano, Valerio, que siempre va a estar con él, a pesar de crecer y ser adultos, siempre se van a ir viendo de vez en cuando y van a tener un contacto, pero con los otros dos hermanos pierden no la comunicación. Entonces, Gustavo Adolfo Bécquer es el máximo representante, pues, de la literatura del romanticismo español. Vamos a ver nosotros aquí en sus producciones, ¿no? Escribe sus rimas, en este caso. Las rimas van a ser sus mejores poesías que tiene. Bécquer no publica nada cuando estaba vivo. Llega a publicar algunos poemas cortos en algunos diarios, periódicos de la época, ¿no? Pero él va a publicar, se va a publicar después que él muere. Becker se casa con Casta Esteban, que es su esposa, por los matrimonios concertados de la época, porque estaban en edad de casarse, pero en el fondo él no ama a Casta Esteban, él ama a una mujer llamada Julia Espín, que vendría a ser la musa inspiradora de sus obras. Porque Becker sí se inspira en una mujer y todas sus producciones están basadas en el amor a esa mujer, ¿no? A pesar de estar casado, él pensaba en Julia Espín. Julia Espín estaba comprometida, se llega a casar y llega a morir, ¿no? Muy joven también ella. Y eso también le marca mucho a él porque ya no la puede ni siquiera ver, ¿no? Le extraña demasiado. A pesar de tener sus hijos casados, Casta dice, su esposa llega a descubrir algunos escritos de él, pero no dedicados a ella, ¿no? Como son las mujeres, ¿no? Entonces una carta diciendo, acá así no soy yo, ¿no? Casta encontró ello y le reclamó a él. Él no sabía qué decirle. Le dijo que simplemente era una mujer, pero ella se dio cuenta de que él no estaba siendo sincero. Así que ella lo abandonó. Y en la época era muy difícil que las mujeres dejaran. O sea, los matrimonios eran para toda la vida, no se separaban. Y ella lo abandona y lo deja solo. Y esto hizo de que él muera, porque él muere bastante joven. Se deprime, le da depresión y se encierra en el mundo, ¿no? De la literatura. Y cuando él muere, ya antes de morir, la esposa regresa porque le da pena o porque prácticamente le estaba muriendo de depresión. También murió su hermano y eso lo deprimió más. Entonces la esposa solamente llega en sus últimos días, ¿no? Lo llega a perdonar para ayudarlo en los últimos días. Finalmente él muere y cuando se encuentran en sus escritos, se van a encontrar leyendas, rimas, y es lo que se va a publicar después. Cabe que decir realmente no publica nada. Pero miren lo que ha dejado. Breve, pero importante. Su estilo son poemas breves en el caso de las rimas.
su sencillez es formal. Pueden haber rimas de 4 versos, pueden haber rimas de 4 o 5 estrofas, y las rimas están enumeradas con números romanos, porque como les digo, encontraron manuscritos y los amigos, los allegados, porque él pertenecía a un círculo literario en la época, pudieron agrupar las rimas con números romanos. Por eso que las rimas son 1, 2, 3, ¿no? Hasta la rima 76 que se encontraron en la primera publicación. Y luego, más adelante, se encontraron unas 20 rimas más que hacen un total de 96 rimas. Como le digo, las rimas son bastante cortas, sencillas, y todas están relacionadas al tema del amor idealizado, el amor hacia la amada, ¿no? Hay otros temas como es el deseo amoroso en algunas de las rimas, el amor imposible, el amor platónico, la aparición súbita del sentimiento amoroso. Bien, estos son los temas que se presentan en sus rimas. Él tiene rimas muy breves, desde, por ejemplo, la rima 4, que ustedes, a ver si los han puesto por aquí. Sí, pues la rima 4 los han puesto en su separata, ¿no? Dice, mientras hay unos ojos que me reflejen, los ojos que me miran, mientras responde el labio suspirando al labio que suspira, mientras sentirse puedan un beso dos almas confundidas, mientras existe una mujer hermosa, habrá poesía, ¿no? Entonces, la mujer como punto de inspiración, ¿no? Al nivel que en sus rimas aparecen 3 tipos de mujer. La mujer ideal, la mujer, pues, que si hablamos de mujer ideal, es una mujer inalcanzable, ¿no? Porque es la mujer perfecta, la mujer que todo hombre desea. La mujer en la poesía, que es la mujer que no existe, pero que te permite crear. Es una mujer, es la musa en las inspiraciones, ¿no? Físicamente de repente no está, pero te permite crear. Y la mujer fatal, que en algún momento las mujeres, pues, según él, no saben amar, ¿no? Son despiadadas. O de repente la mujer fatal cuando le llega a la mujer la muerte, ¿no? Y se aleja del sentimiento del amor. Bien, esas son las rimas de Gustavo Adolfo Bécquer. ¿Alguna pregunta? Se refiere con que hay 3 tipos de mujer. O sea, aquí justamente estamos explicando, ¿no? Los 3 tipos de mujeres es la mujer en la poesía, en diferentes momentos. Porque, por ejemplo, si hablamos de la rima 20, que dice, ¿no? Por una mirada un mundo, por una sonrisa el cielo, por un beso, yo no sé qué te dirá por un beso. Ahí está justamente, ¿no? El amor, el deseo amoroso, ¿no? De querer darle un beso. Y ahí lo relaciona con la naturaleza, ¿no? Porque él dice, ¿no? Por una mirada un mundo, ¿no? O sea, todo un mundo por una mujer, ¿no? Darle todo, ya no sabe qué hacer. Está idealizando, está haciendo algo, ¿no? Porque ese sentimiento del amor. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas, ¿no? Poesía eres tú, ¿no? Poesía es mientras tú clavas en mi pupila, tu pupila azul, poesía eres tú, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque para él la poesía es la mujer, ¿no? Es otra también de sus rimas, ¿no? Y así hay muchas rimas, pues, que son bastante sentimentales y que tienen a la mujer como parte de los temas. De ahí la importancia. No todos los poetas se van a centrar, pueden centrarse en la naturaleza, en el ambiente, pero en este caso sí es el sentimiento del amor idealizado. Bien, jóvenes, aquí vamos a ver lo que justo estábamos leyendo, ¿no? En la rima 4. Acá justamente lo que estaba leyendo, ¿qué es poesía? Dice, mientras clavas en pila tu pupila azul, ¿qué es poesía? Y tú me lo preguntas, poesía eres tú, ¿no? 2 ideas que al par brotan, 2 besos que en un tiempo estallan, 2 ecos que se confunden, esas son nuestras 2 almas, ¿no? El acercamiento a la mujer. Muy bien, y terminamos con las leyendas, hasta que me toque hacer parte del recreo, si no luego continuamos. Bien, en el caso de las leyendas, también son producciones de Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no? Son relatos populares, propiamente legendarios de la España tradicional. Algunos le llaman relatos folclóricos, ¿no? Que están relacionados a muchos temas. Lo sobrenatural, que ya lo hemos visto en La Promesa, la transgresión, el castigo. La transgresión y el castigo podemos ver en la Horca de Oro, que por ahí me preguntabas, ¿no? Como en esta leyenda nosotros vamos a ver, ¿no? Qué es capaz de hacer un hombre por el amor de una mujer y cómo esta mujer se aprovecha, ¿no? Y se vuelve una mujer, podemos decir, hasta diabólica, ¿no? Porque María Antúnez es una mujer muy bella, vivía en el pueblo de Toledo, ¿no? Estamos hablando en la Edad Media, donde la creencia en el aspecto religioso era muy, ¿no? De una fe profunda, pues, en aquellos tiempos. Pedro de Orellana se enamoró de ella, pero ella no hacía caso a nadie. Ella, cuando celebraron el aniversario de la Virgen del Sagrario, ella ve que la Virgen tiene una jorca. Una jorca es como una pulsera así, pero era de oro, que la iglesia
católica había regalado a este pueblo. Y ella decía de que esa Jorca se estaba desperdiciando en la Virgen, que era una estatua, y que ella era una mujer hermosa y su belleza debe estar resaltada en ella. Ella lo miraba y lo ansiaba, el deseo. Ella deseaba eso. Pero ¿quién se lo iba a dar? ¿Quién iba a robar a la iglesia por ella? De todos los novios que querían estar con ella lo mira a Pedro de Orellana, porque sabe que él era un hombre débil. Sabía que él estaba enamoradísimo, que era capaz de dar su vida por ella, porque siempre lo mencionaba. Así que ella decide decirle, no, a Pedro de Orellana, justamente este deseo, ¿no? Este deseo. Y él dice, no, al principio tiene miedo. Al principio dice, no, no, ¿cómo voy a robar a la iglesia? Pídeme lo que quieras, yo te lo doy, pero robar a la iglesia, a la Virgen, no. Bien, si tú quieres, lo haces, si no, te le pediré a otro. Porque así vas a conseguir el amor, así me vas a tener solo para ti. Y entonces él, pues, el deseo amoroso, ¿no? Y piensa y dice, voy a robar a la iglesia, ¿no? Aquí estamos viendo, esta es la parte, ¿no? Porque acá dice, ¿no? Ella era hermosa, hermosa como esa hermosura que inspira el vértigo, hermosa con esa hermosura que no se parece a nada a lo que soñamos en los ángeles. O sea, así la desea, así la veía, ¿no? Entonces él va a la iglesia a robar en la noche, ¿no? Al día siguiente se celebraba la misa de la Virgen. Él sabía que ir de frente al atrio, robarla, sacar la horca y salir. Pero en esos tiempos las iglesias estaban rodeadas de, ¿qué? De cementerios. Se enterraban a los muertos alrededor de las iglesias, al costado, atrás, adelante. Y entonces, desde aquel momento que entra a la iglesia, él tiene temor, tiene miedo, porque está robando, ¿no? A la iglesia. Entonces, cuando él va caminando, siente que lo están tocando, que lo están agarrando, pero no había nada en el piso. Pero igual, él es valiente, él entra, ¿no? A la iglesia. Pero conforme entrando, se comienzan a escuchar voces. Él escucha voces que le están hablando, entre las voces del bien y el mal. Algunos le decían que sí, la parte diabólica, ¿no? Que sí lo haga, y otros le decían que no. Hasta que él llega al atrio, coge la horca, pero piensa, dice, ya, ahora voy a ser feliz, tengo todo para estar con María. Pero tenía miedo, pavor de voltear y salir, porque él sentía que lo estaban tocando por todos los lados. Entonces decide cerrar sus ojos, él dice, cierro mis ojos y salgo corriendo. Pero cuando se voltea para salir, estas voces, estos hechos sobrenaturales comienzan a tocar y lo van pues apabullando hasta que al final se desmaya del miedo, del susto y cae. Amanece, ¿no? Y le encuentran a él doblado, tirado ahí, el primer feligrés que llega con la horca en la mano. Y dicen, no, lo reconocen, pues, ¿no? Pueblo chico, Pedro Orellana, ¿qué ha pasado? Se ha desmayado y le ven con la horca y dice, ha robado la iglesia, Dios lo ha castigado. Ahí está el castigo. Toda la gente se apabulla, comenta, y él estaba como loco, ¿no? Hablaba incoherencias y botaba alguna espuma en la boca, estaba loco. Mejor dicho, se había vuelto loco, ¿no? Y ahí termina la leyenda. Entonces, esa es la horca de oro. Aquí vamos a ver nosotros que toda leyenda tiene una estructura. La primera es la parte de la introducción, porque te introduce al año, el lugar, ¿no? Cuenta en la ciudad de Toledo que en el año de 1534 se vivía, ¿no? Un joven, y así te va, o sea, te centra, algo breve, es una introducción. Luego viene el desarrollo, ya que se narra en sí la leyenda, el desarrollo que también es corta, todas las leyendas son cortas, no son extensas, por el mismo hecho de la función que tienen. Y al final el autor brinda una conclusión, una opinión con respecto a lo que ha narrado, que también es breve, ¿no? Esa es la estructura de las leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer. No todas las leyendas tienen esta estructura, las peruanas tienen otra estructura, en este caso España tiene su propia estructura. ¿No? Ya hemos mencionado la Jorca de Oro, los Ojos Verdes y Rayo de Luz. Bien, chicos, hasta aquí, entonces ustedes pueden ir desarrollando sus preguntas para esta primera parte. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ya terminamos literatura española. Bien, ustedes en la separata, parte del Quijote de la Mancha, tienen la leyenda del beso, también es una leyenda que va a lo sobrenatural, ¿no? Que una estatua ahí, alguien se enamora de una estatua, pero piensa que es una mujer y viene todo, ¿no? Es muy parecida a la leyenda de los ojos verdes, ¿no? También tiene muchas similitudes de enamorarse de una mujer hermosa, ¿no? Pero nada, todo estaba atentado por la parte demoníaca, ¿no? Y cuentan pues así las historias, ¿no? En este caso el beso también tiene esa historia, ¿no? Bien, de que tiene que ver con la parte sobrenatural, ¿no? Porque este joven va a oír que esta estatua le va a decir algo, ¿no? Y la va a besar, y no es así, porque es, ¿no? Arcilla, pero está enamorado, pues, y se olvida del mundo, ¿no? Entonces, esas son las leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer. Bien, jóvenes,
¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? Bien, vamos a ir, antes de descansamos un ratito, ¿no? A las preguntas que tienen mencionadas por ahí ustedes. Por ejemplo, en la pregunta 3, a ver quién nos responde, mientras descansamos ahí unos minutitos para pasar a la última parte. Respecto a las rimas de Gustavo Adolfo Bécquer, precise el valor de la verdad o falsedad acerca de las rimas. A ver, ¿cuál es su respuesta en la número 3? ¿Cuál es verdadero, cuál es falso? A ver, desarrollen, chicos. Yo sé que sí lo pueden hacer porque está en función a lo que acabo de explicar. Antes que salgan a su recreo, hoy ya estamos en recreo y vienen desarrollando. No me acuerdo qué es la hora. ¿Alguien, chicos, están ahí, por favor? A ver, chicos. A ver, Alexandra me dice la C. Muy bien. En la número 3, verdadero o falso. La respuesta es la 2, sencillez, expresividad, brevedad. Son sus características más representantes las rimas. Y la número 3, uno de sus ejes es el tema del amor ligado a la inspiración poética, definitivamente. Muy bien, chicos. Gracias por recordarme, Andrea. Estamos en el receso. Listo, vayan desarrollando la 3, la 4 por ahí y regresamos con la segunda parte. Bien, tómense su descanso y regresamos a las 10:05. Listo, chicos. A ver, chicos, ¿quién me dijo que estábamos en receso? Oye, se pasan ahí. Ya, entonces vamos haciendo, claro, gracias por ponerme ahí. Yo voy a apuntarlo y siempre me olvido. A ver, Miss, el recreo sí es ahorita. dice aquí que es 9:55. Yo Creo sé que que se regresamos. está, creo que se Sí, está es cierto, confundiendo es con el verdad, segundo recreo. O sea, el segundo recreo es a las 11:55, el de ahorita sí es un 9:50. claro, y regresamos a las 10:05, ¿sí o no? Eso sí sé. Sí, Miss. Ya, pero mientras vayan desarrollando, chicos, entonces, de todas maneras, por acá me dicen, voy a buscar el tutor, una vez me puso por acá. A ver, Alexandra me dice. Claro, ahí me estás poniendo. Ya. Listo, chicos. Entonces, igual, estamos a 3 minutos. Claro, porque son 15 minutos de recreo, pues. Sí, 9:50. Claro, ahí son los 15, pues, porque el otro sí es 11:55. Claro. Sí, estamos confundidos. Estamos bien, estamos en recreo, chicos, no se preocupen.